Oh alma cansada y turbada, sin luz en la senda andarás. Al Salvador mira y vive, del mundo la luz es su faz. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús. De muerte a vida eterna te llama el Salvador fiel. En ti no domine el pecado, hay siempre victoria en él. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Jamás faltará su promesa. Él dijo, contigo yo estoy. Al mundo perdido de pronto y anuncia la salvación hoy. Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Jesús, del glorioso Jesús. Yo fijo mis ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, ya lo terrenal no vale más a la luz del glorioso Jesús. Ok, entonces hemos llegado a este momento, ¿no es verdad? El más esperado, el más importante del culto, del servicio a Dios. Y les voy a rogar que se empiecen a preparar, que abran sus Biblias ahí en la carta de Pablo a los Colosenses.
en el capítulo 3, y Alfredo nos va a llegar, el pastor Alfredo nos va a guiar en la meditación de esta tarde, desde los versos 1 al 14. Colosenses, capítulo 3, versículos 1 al 14. Voy a rogar que los que más puedan abrir sus cámaras, ¿no es verdad?, puedan hacerlo, para que así los videos, para que también los podamos estar viendo y podamos estar participando de esta parte del servicio. Pastor Alfredo. Muchas gracias. Nos saludar a todos mis hermanos, primeramente, a los que no alcanzamos de forma personal, les saludo en forma amplia, a los que están participando de este culto. Y bueno, dos cosas. La primera, vamos a estar hoy día conversando un poco acerca de esta carta a los colosenses, pero es en el capítulo 1, ¿ya? Yo no sé si mandé mal el tip, pero es en el capítulo 1, vamos a estar leyendo desde el versículo 3 hasta el 14. Colosenses 1, versículo 3 al 14. Y bueno, y lo segundo es que no vamos a comenzar a leer no vamos a comenzar una serie de estudios de la carta a los colosenses, solo vamos hoy día a observar estos versículos, vamos a poder predicar, vamos a aprender acerca de estos versículos, pero no va a ser el comienzo de un estudio sistemático de esta carta, ¿ya? Así que era bueno aclararlo. Antes de comenzar, vamos a dirigirnos en oración nuevamente, porque es para el Señor esta predicación, y también dirigida por el Señor, también para su pueblo. Así que honramos su nombre y nos presentamos ante Él en oración. Dios, una vez más, nuestras oraciones van dirigidas a ti, mi Señor, porque solo tú eres el merecedor de toda la gloria y toda la honra, mi Señor. Porque solo a ti podemos acudir, mi Señor, para presentar nuestras peticiones también, Padre, como también nuestros agradecimientos. A ti, oh Dios, nos encomendamos en este tiempo de predicación, en este tiempo hermoso y bello, donde hemos podido alabar tu nombre con cánticos, Señor, con la lectura de tu palabra, con oración, en coinonía, mi Señor. Pero también queremos disfrutar de este tiempo de estudio de tu palabra, Señor, meditando en ella, profundizando en ella, mi Dios. Permítenos extraer de tu palabra lo necesario para poder vivir dignamente para ti, para bendecir tu nombre, para exaltarte, Dios. Dirígenos, Señor, en este tiempo, utilízame como vaso de barro útil en tus manos, Señor, como un instrumento solamente que es útil cuando es lleno por tu Espíritu Santo. Utiliza mi boca, Señor, utiliza mis pensamientos y quita las ideas personales, Señor, y pragma, Señor, en este mensaje tu principio, Señor, tu verdad, oh Dios. Clamamos a ti en oración para que la predicación del Evangelio pueda ser de bendición para tus hijos, de edificación para tu iglesia, oh Dios, confiando en el poder de tu palabra a través de tu Espíritu Santo, Señor bendito. Rogamos, agradecemos en el único nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Bueno, mis queridos, ya adelantado de que vamos a participar hoy día en la carta a los colosenses, vamos a contar un poquito acerca de esta bella iglesia, pensando tal vez en el contexto histórico donde Pablo, ya predicando el Evangelio, ya ha realizado sus viajes misioneros, ha levantado una iglesia en esta ciudad de Colosas, para que nosotros también nos ubiquemos en el mapa, en lo que nosotros vamos a conocer como actualmente el Asia Menor, actual Turquía. Este es el área geográfica en la cual se encontraba esta iglesia, esta ciudad de Colosas, y es ahí donde está también esta iglesia, a la cual Pablo está escribiendo. La carta en sí es una carta maravillosa como el resto de las cartas, como el resto de los libros de la Biblia, pero sus temas centrales van a girar en torno a la soteriología, a la escatología, a la eclesiología. Estamos hablando acerca de la salvación, acerca de los eventos futuros, hablando acerca de la iglesia misma. Pero principalmente va a estar hablando acerca de cristología. Va a hablar acerca de la suficiencia de Cristo para la vida del creyente.
va a contarnos acerca de la deidad también del Señor Jesús. Es una carta poderosa en los temas cristológicos. En el capítulo 1, como parte de las cartas de Pablo saludando a la iglesia y presentándose también como un siervo del Señor, Pablo va a continuar en el versículo 3, que va a ser parte de lo que hoy día vamos a estudiar, con la oración hacia la iglesia, hablando acerca también de la fe, de la esperanza, de las buenas obras. Y de esto me gustaría compartir con ustedes, mis queridos. Así que vamos a leer entonces los versículos, como ya lo adelantamos, desde el versículo 3 hasta el 14 del capítulo 1 de la carta de Colosenses. Así dice la palabra del Señor. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y que lleva mucho fruto y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafrodito, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Que el Señor bendiga su santa palabra, hermano. Agradecemos a Dios por este texto. Y vamos a encontrar desde el versículo 3 en adelante puntos, principios maravillosos que Pablo va a tratar de comunicar, de transmitir a la iglesia. Primero, Pablo comienza en este versículo 3 diciéndonos que él constantemente está orando por la iglesia. ¿Cuál es la razón de la oración de Pablo? Dice, siempre orando por vosotros, versículo 3, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor, damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. El principio de la oración de Pablo primero es por gratitud. Es gratitud la razón o la causa que está motivando hoy día a Pablo a dirigirse al Señor en oración por la iglesia. Ahora, este tipo de oración no es algo que ocurre lejanamente, algo que pasa una vez al mes, una vez a la semana o solo en medio de la necesidad. O tal vez, como Pablo está diciendo acá, es a raíz solamente de una buena noticia que él está recibiendo que lo motiva a orar hacia Dios. No. Pablo dice que esto es constante, siempre. Hay una perseverancia en la oración que Pablo está mostrando acá por los santos de la iglesia. Es poner su corazón en la iglesia en la cual él ama. Una pregunta hasta aquí. ¿Amamos a nuestra iglesia? Y cuando me refiero a la iglesia, me estoy refiriendo a cada una de las personas que la componemos. Nos cuesta muchas veces acceder hasta estos hermanos porque ponemos barreras hacia ellos pensando de que no me va a agradar, de que no piensa igual que yo, y pongo una y otra traba para no acceder o no acercarme a este hermano, para no amar a este hermano. Pero Pablo me está mostrando acá que en este amor que ha recibido de parte de Dios por la iglesia de Dios, mantiene un recuerdo constante en sus oraciones por ella.
Oro constantemente por la vida de Javier y Silvina y su pequeña Trinidad. ¿Por qué oro por ellos? Porque pienso constantemente en ellos, porque amo a esta familia en el Señor, porque Dios ha puesto en mi corazón amor hacia estos hermanos. ¿Cierto? Esa es la introducción, este es el punto de partida que Pablo va a utilizar para la iglesia. Ahora, el agradecimiento que Pablo está presentando delante de Dios se debe a algo maravilloso, y es por las noticias, las buenas noticias que él ha recibido de esta iglesia. Piensa por un momento tu trabajo en el servicio de la obra. Piensa por un momento que eres un misionero que ha trabajado duramente y ha recorrido de norte a sur de Chile. Y en un momento determinado desde el norte te escriben, te mandan un WhatsApp y te dicen, mira, la iglesia que tú levantaste, la iglesia en la cual trabajaste, la iglesia en la cual dedicaste tanto amor, tiempo, oración, tiene hoy día frutos por la fe. Mira lo que dice Pablo, versículo 4. Habiendo oído de vuestra fe en Jesucristo. Habiendo oído de vuestra fe. Él como misionero, el cual fundó esta iglesia, imagínate lo que significaba escuchar de que estas personas, las cuales había conocido directamente, han crecido en la fe, han crecido en el evangelio. ¿Cuánto agradecimiento tiene que haber en el corazón de Pablo en este momento? Agradeciendo a Dios por haberle utilizado. Agradeciendo a Dios porque no se ha olvidado de estos hermanos. Y entendiendo de que no es obra de Pablo, no fue obra de su ministerio ni de sus viajes misioneros, sino que es de Dios quien mantiene su obra, quien mantiene su iglesia firme. Y es el gozo el que invade entonces el corazón de Pablo para decir delante del Señor, gracias, gracias por la fe que tiene la iglesia de Colosa, gracias por la fe que tiene la iglesia del Encuentro, gracias por la fe que tiene la iglesia Nueva Esmirna, gracias por la fe que tiene Manuel, que tiene Alfredo, que tiene Bernie, que tiene Ruth, que tiene César. Gracias a Dios por ello. Ahora, cuando habla un poquito de la fe en el Señor Jesús, nosotros vamos a entender como la fe, y esto lo extraje del diccionario, para que nosotros podamos entender un poco a lo que se refiere con fe. Y la fe es la confianza plena depositada en alguien o en algo. Y es interesante porque a veces pensamos o lo asociamos solamente a la fe en Dios, no en algo, sino que en alguien. Pero esta confianza depositada en algo también está hablando de estas estatuas, de estas esculturas, de estos dioses falsos, que no son alguien, sino que algo, en lo cual las personas han depositado su confianza, han depositado su fe. Bueno, esa fe no es una fe que los va a salvar. No es una fe que los acerca a Dios. Por el contrario, los aleja. Pero de la fe a la cual Pablo se está refiriendo aquí, es la fe depositada en el Señor Jesús, es en alguien, y no en cualquier persona, es en Dios mismo, en la persona del Señor Jesucristo. Una fe salvadora. A esto es lo que nos referimos cuando hablamos de una fe que salva. Es una fe que está depositada, una fe que está entregada en la persona, en la persona de Cristo. Esta fe en Cristo Jesús es creer en Cristo y también creerle a Cristo. Creer lo que Él ha dicho de mí a través de las Escrituras. Creer la condición en la cual hoy día me encuentro delante de Dios, revelada en las Escrituras. ¿Qué es lo que dice la Biblia de lo que yo soy, en lo cual creo porque he depositado mi fe en Cristo Jesús? Según las Escrituras, yo era una persona muerta en mis delitos y pecados, apartado de la gloria de Dios, como nos dice Romanos, cargando una maldición sobre nuestros hombros,
que Génesis 3 nos cuenta la razón. Y es desde aquí en adelante, de nuestros padres, Adán y Eva, que sobre nosotros cargamos esta condición de pecado, y es la forma en la cual nos presentamos delante de Dios. La fe en el Señor Jesucristo va a llevarme a creer lo que su palabra ha dicho sobre mí. Y lo que su palabra ha dicho sobre mí es que yo soy un total y completo pecador. Wow. Qué linda imagen nos pinta la Biblia, ¿verdad? Qué linda imagen deteriorada y distorsionada de lo que nosotros pensábamos. Pero la fe en Cristo no es solamente creer en lo que Él ha dicho, sino también en lo que Él ha hecho. La fe en Cristo es esta confianza depositada en la obra plena del Señor Jesucristo, que siendo en forma de Dios, como nos dice Filipenses, no lo tomó como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo para descender a este mundo y tomar forma de siervo, para padecer en medio de esta creación caída y morir en el Calvario, morir en la cruz. Pero como lo dice también los 4 evangelios, como lo dice Pablo, y que es el sustento, es el fundamento de nuestra predicación, al tercer día resucitó, tomando victoria sobre la muerte. Y esa fe en su obra redentora, junto a la fe en lo que Él ha dicho especialmente de mí, los tengo juntos. Ahora pregunto, ¿qué es lo que hago? Hermano, si la fe en el Señor Jesucristo te ha llevado a creer en la revelación de su palabra, en la cual encontramos que soy un pecador, que estoy apartado de su gloria, que mis pecados le han ofendido, le han deshonrado, pero he entendido de que esos pecados y que todo eso que mora en mí puede ser perdonado por Dios. Y me he arrepentido y he acudido a la cruz de Cristo. Como decíamos al principio, Él es fiel y justo para perdonarnos de toda maldad. Mira cómo lo expresa el versículo 13 y el 14, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado. Es la fe en Cristo Jesús. Es la fe en su obra, que nos ha rescatado de las tinieblas. Hablábamos, cuando estudiábamos la carta de Pedro, hablábamos en el capítulo 4, cuando él hacía la pregunta, ¿qué va a pasar con aquellos que mueran, que hayan sido desobedientes y mueran sin el Señor? Y hablábamos acerca de ese lugar de tormento eterno, como leía hace un momento atrás mi hermano Jan. Y hablaba de ese lugar de lloro, de crujir de dientes, un lugar de tormento eterno. Es desde allí donde el Señor nos ha sacado por medio de la fe en su Hijo Jesús. Es la fe en Cristo. Es el arrepentimiento de mis pecados. Es el acudir a la cruz para la limpieza de esto, lo que me han rescatado de la condenación eterna, del infierno. Y que nuestra boca no se calle con este principio, porque sí existe un lugar separado de la gloria de Dios, de tormento eterno, de lloro y crujir de dientes. La buena noticia es que desde allí el Señor nos ha rescatado. ¿Y dónde nos ha puesto? Dice inmediatamente, en el reino de su amado Hijo. Nos ha trasladado de este lugar de perdición a este lugar de gloria eterna. Nos ha trasladado al reinado de Cristo, ese Cristo en el cual tú has depositado tu fe, tu confianza plena. Inmediatamente después, en el versículo 4, cuando habla acerca de esta fe en el Señor Jesús, dice el apóstol Pablo, y del amor que tenéis a todos los santos. Inmediatamente, después de hablar de la fe,
después de hablar acerca de esta obra de redentor, acerca de Cristo, Pablo lo va a ligar y lo va a unir a las buenas obras, al amor fraternal que va a existir en la iglesia, que es producto del amor que Dios ha puesto en mí. Naturalmente, yo no voy a amar a mi hermano, mucho menos si no tiene una relación directa conmigo, sino que por mi pecado siempre voy a distanciarlo o voy a tratar de ponerme sobre él o voy a arruinarlo de alguna manera. Una relación fraternal entre hermanos. Pero el Señor mismo ha puesto en mi corazón el amor para mis hermanos, así como también Él ha puesto en mi corazón el andar por las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que andemos en ellas. La gracia me ha dado, he obtenido la gracia por medio de la fe. No por obras, como dice Efesios, solo por gracia. Ahora, en este amor al cual yo me refiero, o estas obras a la cual yo me refiero, no estoy hablando de que estas serán las que me salvarán, sino quiero dejar muy en claro que son fruto, son producto de la fe salvadora ya obtenida en el nombre de Cristo. Son sus obras las que van ahora a ser parte de mi vida para yo andar en ellas, pero a raíz de la salvación obtenida por medio de la fe. Son las obras que Dios ha preparado para que yo pueda andar en ellas, porque el Evangelio trae frutos. Así lo dice el versículo 6, en la segunda parte, cuando dice, y lleva frutos, y crece también en vosotros, desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Estas buenas obras, hermanos, son para toda la iglesia. Dice Pablo, llevan fruto, es el primer principio. Y segundo, que crecen también en vosotros. Ah, no, es que las buenas obras son solo para el pastor. Para los presbíteros, diáconos. No, pero no, para mí no. No, hermano, eso es un error, es una equivocación. Las buenas obras son para todos los hijos de Dios. Son para todos los participantes de la iglesia del Señor. Es para nosotros. Y esto viene, ¿por qué razón? Termina el versículo 6 diciéndonos, cuando conocisteis o si conocisteis la gracia de Dios en verdad. Todos aquellos que hemos conocido la gracia de Dios, experimentaremos también una transformación de vida, llevándonos a actuar, conduciéndonos para las buenas obras. El versículo 7 nos va a decir, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Y el 8 dice, quien también os ha declarado vuestro amor en el Espíritu. ¿Te das cuenta que Epafras primero fue un ejemplo para la iglesia? Él les enseñó cómo vivir, cómo actuar como un hijo de Dios. Pero inmediatamente la iglesia no solo lo vio, sino que también lo aprendió y lo imitó. Por lo tanto, las buenas obras nosotros podemos entender que son visibles e imitables. Tanto por Epafras, como me está mencionando acá Pablo, como también por también el resto de la iglesia. El resto de los hermanos también observaron, fueron visibles estas buenas obras y también las imitaron. Tanto así que llegaron a los oídos de los misioneros que la fe en esta iglesia ha crecido de tal manera que ha mostrado buenos frutos, que ha mostrado buenas obras. Y esto ha provocado la expansión de esta iglesia de Colosas. ¡Qué maravilla! ¡Qué hermoso! Hermanos, estas buenas obras de las cuales estamos hablando, estos frutos de los cuales estamos hablando, de los cuales hemos dicho que son visibles, son imitables,
que provienen de la fe, porque son parte de la iglesia de Cristo, son necesarios también en medio de la congregación. Hermanos, estas buenas obras glorifican el nombre de Dios. Las buenas obras exaltan su poder. Y al mismo tiempo, al igual como veíamos en la carta de Pedro, cuando hablábamos acerca de la aplicación de los dones que Dios ha entregado a cada uno de nosotros, son para la edificación de la iglesia. Qué útil. El Señor nos ha dotado a nosotros de lo necesario para poder servir también a los demás. Y que estas buenas acciones, que estas buenas obras, que estos frutos también puedan ser vistos por la congregación. Hermanos, estos buenos frutos no quiero que se confundan con legalismo. Estos buenos frutos y buenas obras no quiero que se confundan solo con aspectos básicos como modo de vestir, modo de hablar, modo de caminar, o escondido bajo un manto de mentira y de hipocresía para que los demás crean que yo también tengo una vida llena de frutos. Hermanos, cuando hablamos acerca de las buenas obras del cristiano, estamos hablando de una obra soberana de perfeccionamiento, de santificación que el Espíritu Santo está ejecutando en nuestras vidas. Así lo hemos entendido de la carta a los Filipenses, de la carta de Pedro, de la carta de Pablo. Hablándole a la iglesia, instruyéndola, dirigiéndola, haciéndola comprender cuáles son las razones de una vida que vive para la gloria y la honra de su Señor, para la gloria y la honra de su Dios. Una cosa que quiero destacar, continúa el versículo 9, dice: por lo cual también nosotros desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Desde el día que oímos, entonces, desde el día que han recibido estas buenas noticias, dice el versículo 9, no han cesado de orar. ¿Qué partió diciéndonos en el versículo 3? Siempre orando por vosotros. Pero la oración del versículo 3 es la oración de agradecimiento. En el versículo 9 es la rogativa que Pablo presenta delante de Dios por la iglesia de Colosa. Doy gracias a Dios por lo que Él ha hecho en ustedes, por la fe que han demostrado en la obra de Cristo Jesús. Pero al mismo tiempo ruego a Dios en mis oraciones que Él los siga fortaleciendo del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia. Hermano, es el conocimiento en Dios lo que nos va a permitir entender que nuestra vida cristiana se sujeta y se somete a su autoridad. Es el conocimiento que he recibido de Dios, es el conocimiento que he recibido de su voluntad, lo que me va a permitir también andar y vivir de acuerdo a como Él le agrada. Si yo no conozco a Dios, si yo no sé lo que le agrada, si yo no sé lo que le ofende, ¿cómo puedo vivir? ¿Cómo puedo actuar de acuerdo a su voluntad? ¿Cómo puedo andar en buenas obras si no sé cuáles son las buenas obras que le agradan? Ese conocimiento también me va a entregar una esperanza. El versículo 5 continúa diciéndome lo siguiente: a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra de verdad del evangelio que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. ¿Por qué digo que el conocimiento al cual Pablo estaba
el cual Pablo estaba pidiendo para la iglesia a Dios, nos va a dar esperanza. Porque no solamente porque el conocimiento no solamente nos va a dar información acerca de lo que le agrada y lo que no le agrada a Dios, sino que también el conocimiento de Dios nos va a permitir cuál es la herencia que Él nos ha prometido. Como nos dice en el versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. 11 dice, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Con gozo, dice el versículo 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Es el conocimiento, el conocimiento en Dios lo que me ha permitido tener una esperanza en las glorias venideras, una esperanza en lo que vendrá. ¿Cuál es la diferencia entre fe y esperanza? La fe está depositada en una persona o en algo, dijimos, según el diccionario. Nosotros vamos a entender por la Biblia que este alguien específicamente es Cristo el Señor. Pero la esperanza está puesta más bien en un evento, en acontecimiento, en una situación, en un estado en el que yo quiero estar o espero estar. Esa es la esperanza. La fe está puesta en alguien, la esperanza está puesta en una circunstancia, en una situación. Y la esperanza que yo he recibido es que un día, a través del conocimiento que he recibido del Señor por su palabra, es que un día moraremos junto a nuestro Creador. A que un día voy a poder ser parte directa del redil. Hoy día lo soy, pero voy a estar con el príncipe de los pastores, cubriendo este redil hermoso del cual somos parte. Esta esperanza en que un día vamos a contemplar la gloria de Dios en plenitud. Esperanza en aquel cielo para nosotros de calles de oro, donde el sol ya no va a existir, donde la muerte y el dolor ya no van a tener lugar. Eso es esperanza. Es la esperanza que el Señor nos ha entregado en Cristo Jesús. Y a través de la fe yo he obtenido el conocimiento en mi Señor, lo cual me ha otorgado la esperanza en estas glorias venideras. Y dice el versículo 5 que es la causa. La esperanza es la causa también de estas buenas obras. La fe ha traído esperanza y la esperanza ha traído buenas obras, porque comienzo a vivir de una manera que agrada a Dios, porque mis ojos están constantemente contemplando el día en que estaré con Él. Por lo tanto, comienzo a vivir desde este momento de la misma forma como si viviera con mi Señor. Qué bello es lo que Pablo nos está diciendo acá. Qué bello es lo que las Escrituras nos dicen, porque esta misma verdad nosotros la vimos en la carta de Pedro, en la carta que pudimos estudiar. Y aún con la diferencia que existe entre estos dos escritores, nosotros podemos contemplar la unidad de la Biblia, que nos llevan a posar nuestros ojos en Dios y en aquel día en que un día podremos compartir eternamente junto a Él. Eso es esperanza para la iglesia. Eso es motivo más que suficiente para vivir de acuerdo a la gloria y a la honra de nuestro Señor. Concluyo. Versículo 5, segunda parte y parte del 6, esta primera parte del 6, Pablo dice que esta es la cual ya habéis oído de la palabra de verdad del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo. Este es el evangelio que predicamos, si utilizamos otro pasaje de Pablo. Este es el verdadero evangelio que predicamos. Hermanos, este es el evangelio que has recibido, el evangelio de la gracia. Es un evangelio que lleva frutos, dice posteriormente. Pero este es el evangelio que hemos enseñado. Puede ser que en medio de la adversidad, pensando un poquito en la carta de Pedro que acabamos de terminar la semana pasada, se nos olvide un poco acerca de esta herencia futura prometida. Puede ser que por medio de la adversidad nos avergoncemos incluso del nombre por el cual hemos sido llamados, como dice Pedro también.
Pero por eso, al mismo tiempo, el Señor nos dice que esto es con gozo y esperanza. Perdón, el versículo 12, con gozo y gracias al Padre. Con gozo y gracia al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Este es el verdadero evangelio, que no importa la circunstancia, no importa el padecimiento, otra vez volviendo a utilizar las palabras de Pedro, es por un breve periodo de tiempo, pero pensando, depositando nuestra esperanza en aquel día, que un día estaremos junto a nuestro Señor. Que el Señor les bendiga, mis queridos, y que alabado sea su nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, Pastor Alfredo, por dirigirnos en la palabra de Dios y entregarla en esta tarde. Bueno, esperemos que el desafío que nos ha dejado su palabra, el mensaje suyo, ¿no es verdad? Lo podamos responder con parte de la última canción que vamos a cantar antes de despedirnos. Dándole gracias a cada uno de ustedes que se ha conectado, a todos aquellos que también están a través de YouTube o que verán esta grabación más adelante. Y le vamos a decir al Señor, como dice esta canción: ahora, Señor, tuyo seré y viviré por ti. Tus mandamientos seguiré por tu poder en mí. Usa entonces mi vida, oh Señor, como la quieras tú, y que sea siempre mi canción, que mi gloria eres tú. Vamos a dar término a este servicio de oración de nuestras iglesias, la Iglesia Presbiteriana del Encuentro y Iglesia Nueva Esmirna, cantando esta canción: Mi vida es Cristo. Perdido en el error, la senda vana del placer, a muerte me llevó, siendo rebelde a tu voz, quisiste amarme así, de no haber sido por tu amor. A la cruz y contemplé tu gran bondad, sufriste tú por mí, al tu morir en mi lugar, tu gracia recibí. Aleluya.
Bueno, estamos entonces terminado, ¿no es verdad?, este tiempo de adoración en nuestro servicio de día domingo, dándole las gracias a cada uno de ustedes por estar conectados y que Dios les bendiga, que tengan una muy linda y preciosa y bendecida semana. Pastor Alfredo nos va a dirigir entonces al final con la oración y la bendición final. Amén. Oramos, queridos. Mi Dios, Padre eterno, Señor, gracias te damos por este tiempo maravilloso que tú nos has regalado, mi Señor, para poder exaltarte, para poder bendecir tu nombre, mi Señor, para poder recordar también una vez más tu inmenso amor por tu creación, por recordar de tu obra, mi Señor, que has hecho habiendo descendido, mi Señor, habiendo padecido, muriendo, pero también resucitando, Dios, por lo cual te exaltamos, Padre. Gracias te damos, Señor, por habernos escogido, habernos llamado, mi Señor, habernos justificado, mi Padre bendito. Agradecemos, Señor, tu misericordia. Quédate en medio nuestro, mi Señor, para poder contemplar tu rostro, mi Señor. Y que nuestra fe, Padre bendito, pueda ser depositada solo en la obra de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestras obras también, mi Señor, puedan ser guiadas por el poder de tu Espíritu Santo. Que podamos glorificarte con nuestros pensamientos, con nuestras palabras, con nuestras acciones, oh Dios. Ayúdanos, Padre bendito, a tomar las Escrituras, Señor, a contemplar tu rostro en ellas, mi Señor, a ver a Cristo en ellas, Señor, y a crecer por ellas. Ayúdanos, Señor, a mantener este pensamiento a lo largo de nuestra vida, mi Señor, manteniendo el gozo, Señor, manteniendo la esperanza en aquella herencia prometida a todos aquellos que hemos acudido a ti para perdón de nuestros pecados. A ti oramos, mi Señor, para que obres, Señor, en nuestros corazones. Produzca, Señor, la metanoia que tanto necesitamos. Bendícenos, Señor. Bendice a tu pueblo. Bendice a tu iglesia. Para esta bendición, mi Señor, acudimos a las Escrituras y leemos de ellas, Señor, lo siguiente. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos, que su gracia, su misericordia pueda ser manifestada diariamente en nuestras vidas. Que el Señor les bendiga. Castillo fuerte es nuestro Dios, defensa y buen escudo. Con su poder nos librará en este trance agudo. Con furia y con afán